Continuamos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta, voto 24, y vamos a conversar con el expresidente Martín Torrijos. Ya entregó su postulación al Partido Popular, eso fue hace como una semana aproximadamente, o sea que va en ruta hacia lo que serían ya la postulación oficial de parte del Partido Popular hacia la presidencia de la República en las elecciones del próximo año. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Tenógenes, buenos días, Dorca. Buenos días. ¿Cómo va la campaña a esta altura? Una campaña distinta, ¿no? ¿No piensa usted? Muy distinta, épocas distintas. Pero todo porque usted ha vivido varias campañas. Usted ha vivido la del 99, vivió antes la del 99, vivió después la del 2004. Referéndum, campaña, claro. O sea, solo las del partido y luego la que me ha tocado vivir fuera del partido. Sí, tengo varias elecciones. Claro, es distinto, el mundo es distinto, el sentimiento de los panameños es distinto. Hay momentos donde las personas están alegres, están mejor. Estos son momentos donde las personas no están contentas. Hay realmente motivos por los cuales estar preocupados, disgustados. Y ese enojo se siente en la sociedad. ¿Qué tanto ha cambiado el país que usted dejó en el año 2009 y el país que usted está caminando ahora en el 2023? Mira, redes sociales, un mundo donde hay inteligencia artificial que no existía antes. Pero en Panamá hay temas que se han avanzado. Efectivamente, nadie puede decir que todo se quedó estancado, pero hay temas que son trascendentales para que la sociedad se pueda mover, para que la gente mejore su calidad de vida, que no avanzaron. O sea, nosotros no hemos hecho una transformación real ni en educación ni en salud. Y eso hace 15 años. Y la última reforma que se dio en la creación de institucionalidad la hicimos nosotros. La última vez que el país se puso de acuerdo fue a través de la ampliación del canal. Y hay temas que, vuelvo y repito, se estancan y otros que de alguna forma se avanzó. Se pensó en un momento dado que la infraestructura era la solución de todo, ¿no? Y la infraestructura, mejorar la infraestructura es importante, pero mejorar el cambio real de los panameños también es importante. Y luego nos hemos estancado en el combate a la pobreza y en las oportunidades de empleo hacia jóvenes. No hemos mejorado esa institucionalidad que garantice más seguridad en las calles, que le dé oportunidad a la juventud. Y vuelvo y repito, salud y educación fueron elementos que quedaron atrás y eso no permite que la sociedad avance como debiera para que pudiéramos tener una sociedad más justa, una sociedad con mejores oportunidades. Haciendo un poco esa comparación, ¿cuesta más ahora llegar a las personas que antes? ¿Cómo lo ve usted? Usted que está recorriendo el país, por ejemplo, este fin de semana se reunió en Veraguas con estudiantes universitarios. Me parece que la experiencia allí fue interesante, pero ¿cuesta más ahora que antes? No, por un lado, lo que cuesta más es la apatía, o sea, este tema de que nadie cree en nadie, que los políticos todos somos iguales y las personas tienen razón, o sea, hay un grado de ese desencanto que se ha venido acumulando a través del tiempo, pero por otro lado tienes las redes que te facilitan mucho más la comunicación, la interacción. A mí no me cuesta ningún trabajo conversar, escuchar, es parte del método heredado de mi padre, de su práctica de gobierno, de Omar Torrijos, pero realmente, por ejemplo, este fin de semana escuchando a los jóvenes, y te sientes con mucha esperanza, porque estos jóvenes no están reclamando un bono, no están reclamando que los nombren o un vale, no, estos están reclamando de que el sistema educativo les está enseñando a utilizar tecnología que ya está obsoleta. Entonces, hey, yo estoy estudiando ingeniería, estoy en la universidad y esto que me están enseñando no va con la práctica y con los nuevos tiempos. Personas que dicen, bueno, yo estoy estudiando medicina en una universidad privada, pero yo quisiera que también en la Universidad de Santiago existiera una facultad de educación. Los reclamos de los jóvenes son reclamos profundos, o sea, son un reclamo de personas que quieren participar, que se los tomen en serio y no que quedemos discutiendo temas que realmente no transforman la vida de los panameños. Y eso sí ha sido como una distracción. Nos han llevado a pelear todos los días, nos han llevado a aprendernos los códigos penales de todo el mundo, porque todo lo que se ve son los casos y no lo que le preocupa a las personas. O sea, no es real. El discurso de la política y el discurso de los diputados y de algunos que estamos participando en la política está totalmente desconectado con lo que siente la gente. La gente quiere que uno le hable de sus problemas y de cómo vamos a enfrentar esos problemas y no quién va arriba, quién va abajo, los insultos, las distracciones, porque quienes ganan en estas distracciones son realmente los que apuestan a que la división y la fragmentación no haga que los panameños piensen como si todos los panameños no tuvieran la capacidad de analizar la realidad nacional.
Vi que el fin de semana estaba hablando de educación. Quisiera tomar este tema como ejemplo porque muchas de las promesas en el año 2019 giraron en torno a la educación. Es más, este gobierno prometió que la educación iba a ser la estrella. ¿Qué encontró este fin de semana cuando habló con los jóvenes sobre el tema de la famosa estrella en la educación? ¿Eso lo reflejaban los jóvenes? No, reflejaban el desencanto y la decepción de que no haya sido así. Realmente un reclamo sentido de una juventud que sabe, que se prepara y que al final de cuentas se frustra porque no encuentra trabajo a pesar de haberte educado. Y reclamando, diciendo, bueno, vinculemos a las universidades con empleo, vinculemos a la capacitación con un sistema de financiamiento, de emprendimiento. No se ha sentido así. De hecho, no se ha dado. Escuché a un dirigente magisterial reclamando con razón temas administrativos, en fin. Creo que a profundidad el tema de la educación no se ha tocado. Todo el tema de la capacitación a los docentes, de la formación de los docentes, de cómo logramos que esto quede vinculado realmente a un mercado para que las personas que se educan tengan la posibilidad de ser empleados. Señor Torrijos, pero usted fue presidente ya. 5 años son suficientes para hacer transformaciones a nivel educativo. Aquí muchas veces el tema es que cada 5 años viene un librito diferente y nosotros vemos que nuestra educación no es sostenible. Mire, el 2 de junio se cumple el primer trimestre de este año y lo que hemos visto en las calles todos los días es huelgas no, protestas, cierres, padres de familia, estudiantes, profesores, es decir, no hay esa sostenibilidad. Ahora porque estamos hablando de esta administración gubernamental, la pregunta concreta es, ¿5 años son suficientes para hacer transformaciones puntuales en la educación? Para empezar, sí. O sea, si no empezamos no vamos a tener nada. Aquí, el problema es que no empezamos porque no existe la voluntad. Es lo mismo que el Seguro Social. Claro que en 5 años no lo arreglamos, pero iniciamos un proceso que los gobiernos subsiguientes no cumplieron, o sea, no contribuyeron al fideicomiso, los que llegaron a administrar la caja del Seguro Social no cumplieron con la ley y no les importó. Luego hoy la sorpresa es, oye, regresamos al punto donde se acaban las reservas y son 300.000 panameños que no cobrarían si no hacemos nada. O sea, 5 años no es suficiente para resolver los problemas que son transformaciones mucho más profundas, que de alguna forma requieren efectivamente de continuidad a través del tiempo, pero sí tiene que iniciarse. O sea, nosotros, no todo se soluciona de la noche a la mañana, pero si existe la voluntad, el coraje de enfrentar estos problemas, 5 años son suficientes para ponernos de acuerdo e iniciar. Luego, hay que exigirle a los demás que cumplan, porque ni siquiera la ley los obliga. En el Seguro Social dejamos una ley con requisitos para cumplir, para que no quedáramos nuevamente en esta condición y los irresponsables que siguieron no han hecho nada, incluyendo este gobierno. Más allá del ataque al gobierno, a este o a los anteriores, quizás podemos llevar la conversación en torno a propuestas. ¿Qué o cuál sería su propuesta para comenzar un proceso de transformación en el seguro? Comenzando por el seguro. Mira, que ya lo hicimos, o sea, mi campaña no es atacar a los demás, es atacar los problemas, y lo he definido, y por eso que ni siquiera le contesto a quienes me atacan, que es frecuente. Pero el Seguro Social lo que nos sentamos fue con una propuesta, y tengo que hacer la comparación, o sea, este gobierno llama un diálogo y no hay propuesta. Entonces, claro, ¿cómo no comienzas una solución sin un diagnóstico, sin una propuesta? Ahora, esa propuesta tiene que construirse y plantearse con los actores que tienen que estar allí. Por supuesto, los trabajadores, los empleadores, y la respuesta y la propuesta tiene que ser la que la sociedad esté dispuesta a pagar. O sea, esto no es nuevo, lamentablemente ya lo vivimos. Es triste que tengamos que volverlo a vivir con la misma o peor crudeza del problema cuando lo hicimos hace ya 15 años. Entonces es tener la determinación, llevar una propuesta. Tengo ideas de qué hacerlo, por supuesto, pero creo que esto tiene que madurar de ese diálogo entre la sociedad y quienes aspiramos o quienes nos tocará dirigir el país, Dios primero, a partir del próximo periodo gubernamental. Entonces, mira, aquí no hay cosas nuevas, efectivamente, problemas que se agravan, de un deterioro moral, de un deterioro ético que se viene dando, de esta incredulidad que avanza, pero los problemas siguen siendo esencialmente los mismos, más agravados, pero vuelvo y repito, en el Seguro Social es sentar a los actores, ver una propuesta que tenga un grado de viabilidad. El Seguro Social, como ya lo vivimos, es un problema que no tiene solución fácil, es un problema que implica sacrificio, donde el Estado efectivamente va a tener que poner una gran cantidad de dinero, porque
Lo que no va a pasar o no debe pasar es que los 300.000 panameños que hoy cobran pensiones se queden sin pensiones de la noche a la mañana. Entonces, es cuestión de poderse sentar, poner una propuesta sobre la mesa, entender que esa propuesta puede y debe recibir variaciones según lo que tengan la voluntad y capacidad de aportar el país en un momento dado. Torrijos, ¿pero qué afectaba específicamente la Caja del Seguro Social? ¿La política partidista? Eso por un lado, y segundo, el tema de medidas paramétricas, ¿está dentro de su radar? Miren, vuelvo y repito, el radar lo componen lo que la sociedad esté dispuesto a enfrentar, a aportar en un momento dado para resolver la crisis del Seguro Social. Pero lo que ha faltado es voluntad. Independientemente que hay una incapacidad administrativa notoria, no es que le vaya a pegar a esta administración, pero realmente es escandalosa las licitaciones que entran, que van. O sea, esto ha ido de mal en peor en cuanto a la capacidad y lo que se esconde detrás de las acciones del Seguro Social, sobre todo en la adquisición de equipos, bienes, servicios, etcétera. Pero sí, lo que hay es, vuelvo y repito, ver, enfrentar, decir, bueno, esto es lo que aporta el Estado, qué aportamos todos los demás. Y eso lo logramos en el pasado y lo vamos a lograr. O sea, eso es lo que la sociedad en un momento dado está dispuesta a enfrentar y a y en educación, ya no viendo el pasado, sino hacia futuro, ¿cuál sería la propuesta para cambiar las cosas? Y esto se lo digo solamente señalando de que en el caso de su administración particularmente, recordemos que hubo 4 ministros de educación. Es más, 2 de ellos quedaron investigados por temas penales, por el tema de la fibra de vidrio, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué trae Martín Torrijos como propuesta para cambiar las cosas en materia educativa? Mira, primero, te aclaro, fueron 4 ministros con un propósito. Teníamos una dirección, nosotros sí planificamos qué hacías en la educación. Y el hecho que hayamos tenido 3 o 4 ministros no quiere decir que no hubo un avance en educación. Aumentamos la cantidad de días escolares, iniciamos un proceso real de transformación para la educación, capacitamos a los docentes, programas tan exitosos como Hagamos Ciencia, como Conéctate el Conocimiento. O sea, te puedo mostrar un tema, pero yo repito, o sea, es un tema de que el pasado no desaparece. El pasado debe desaparecer para que no corretee el futuro, para que no lo impida, pero el pasado es la base del análisis sobre todo. Entonces, claro, queda pendiente un sistema real de formación de los docentes, queda pendiente un sistema de capacitación de los docentes, queda pendiente que logremos que la educación se incorpore a la capacidad de empleo que tenga la sociedad en un momento dado. No puede haber capacitación que no esté agrupada en un solo grupo, en una sola institución o en una sola visión. Y allí tengo que regresar atrás porque es que ya lo hemos hecho, es el tema de la experiencia. En el INADE, cuando llegamos, había una institución que tenía 10 millones de dólares. Bueno, esa institución pasó a 120 millones de dólares y a capacitar a los panameños que entraron a trabajar en el canal. No puede haber un EMPYME que solo regale $2.000 si no está vinculado a la capacitación, al emprendimiento de estas instituciones. No puede haber una transformación en la educación si no hacemos un gran pacto de transformación para iniciar. O sea, no puede ser un problema laboral entre docentes y el gobierno. La educación es un problema de todos y hay avances, hay una cantidad de foros, de diagnósticos que están ahí presentes, pero lo que no ha existido es la voluntad. Y yo sí tengo la voluntad, tengo la experiencia, lo pudimos haber, lo hicimos en el pasado y estoy seguro que lo vamos a hacer en el futuro. Ese tema de que los estudiantes y los mismos profesores reclaman que no tienen el instrumento, ni las nuevas tecnologías, ni el acceso a las tecnologías del conocimiento, es realmente lamentable. Es parte de lo que escuchábamos este fin de semana de la juventud. Eso en la parte de capacitación y en la parte de infraestructura. Y hay otro tanto, señor Torrijos. Sí, en el tema de infraestructura y el tema de poder tener una educación dual, o sea, que sea presencial, pero que también podamos tener una educación virtual y que tengas esa tecnología para que los estudiantes... Te cuento algo, si nosotros pudiéramos repetir clases en las redes, quien no la entendió podría acceder nuevamente los jóvenes y capacitarte. Entonces, hay un montón de temas que están pendientes, efectivamente, infraestructura, dotar equipos que sean adecuados a esta época, no puede ser que no tengamos laboratorios de ciencias que funcionen, hay que hacer un inventario, pero no podemos reducir el problema de la educación a solo infraestructura, es una gran parte de lo que tiene que ver. Claro, la ministra de Educación nos decía este fin de semana que del presupuesto del Ministerio de Educación, el 86% se va en planilla. ¿Se puede realmente hacer algo cuando prácticamente todo el presupuesto se va en planilla, señor Torrijos? Bueno, Eso habría que cambiarlo, ¿no?
Hay un tema, bueno, ahora se logró que aumentaran el presupuesto para educación y efectivamente hay un tema administrativo, no solo ahí, sino un montón de instituciones. De hecho, el Estado gasta prácticamente más en planilla que en inversión en muchas áreas. Eso no es solo, lamentablemente, no es solo en educación. O sea, regresando al Seguro Social, ahí hay un tema administrativo realmente serio. Pero, vuelvo y repito, es un tema de priorizar las acciones, designarle los fondos para que tiene que haber y una voluntad para enfrentarlos. Yo sí quería señalar específicamente algo. La semana pasada se presentó una encuesta de reputación, Repcore Panamá específicamente, y le preguntaron a los panameños, fueron más de 2.900 panameños que entrevistaron, cuáles eran los principales problemas que le aquejaban hoy en día en Panamá. Salió de primero el empleo, de segundo la subida de precios y de tercero la corrupción política y empresarial. Yo recuerdo que su campaña, la del 2009, giraba en torno a más empleo y menos corrupción. O sea, qué coincidencia. 13 años después, los problemas son los mismos. Empleo, corrupción. O sea, salud, educación, seguimos teniendo problemas de servicios básicos, basura. agua, seguridad. O sea, eso es lo que te decía, no hemos tenido la capacidad de realmente iniciar ese proceso de transformación profundo, de cambio para mejorar la calidad de vida de los panameños. Y sin duda, todo se agrava con el problema de la corrupción. Y tiene que existir transparencia, reglas de juego. O sea, no puede ser que Contratación Pública sea un club donde reparte a sus socios las licitaciones. Y eso todo el mundo lo sabe y lo conoce. Por eso, vuelvo y repito, es un tema de determinación, de buscar y que la transparencia sea la norma para que todos sepamos cómo se gastan los fondos del Estado. Hoy, descentralización es una caja de Pandora. O sea, quienes creen que están administrando los fondos públicos para entregarle a sus candidatos o al que quieren favorecer fondos a través de transferencias de descentralización, se han olvidado, volvemos al pasado, que en el pasado todavía hay gente pendiente que gastó dinero y no reportó cómo se gastaba. Entonces, hay una especie de autoengaño de los que administran la cosa pública, como si los panameños no nos fuéramos a dar cuenta hoy o mañana de lo que está pasando. Por otro lado, la señora Mireya Moscoso dice que con ella no cuenten para apoyarlo a usted. No es la primera vez que hemos tenido diferencias políticas y realmente en mi gobierno no se persiguió a nadie. Le pueden preguntar a Ana Matilde Gómez, Dice que era Mireya Moscoso procuradora. que la persiguieron, le montaron una persecución política. Bueno, pregúntenle a la procuradora Ana Matilde Gómez si ella persiguió políticamente a alguien. Era una persona independiente que cuando actuaba algo tenía de fundamento. No perseguía a nadie, no lo he hecho, no he utilizado la justicia como arma política. No voy a entrar porque yo creo que ya los panameños están aburridos de quienes se quejan y no se acuerdan de lo que hicieron en el pasado, pero como si hubiéramos vivido en un mundo donde realmente la independencia de los órganos del Estado fuera real. Acordémonos que hubo un sistema de justicia apegado a la voluntad de quienes nos gobernaban por varios periodos de gobierno. Yo discrepo con ella y espero que más adelante, cuando bajen las pasiones políticas, podamos ver esto sin apasionamiento. Se lo digo en función de lo que ella considera que fue una persecución política, pero desde su punto de vista no hubo persecución, aunque ella dice que sí la persiguieron, Mira, hubo una investigación. Yo no soy de los que va a quedar discutiendo lo que dijo o no dijo ella. Creo que es poco relevante para el futuro del país o para el presente la opinión de que si la persiguió o no. Yo estoy seguro, yo sí tengo mi conciencia tranquila de que no lo hice, de que no vale la pena ni siquiera hablar de eso. Señor Torrijos, quería preguntarle, usted habló de la confianza, en efecto eso se ha establecido. ¿El panameño siente que el político cada 5 años le presenta una serie de opciones prometiéndole cosas? Luz, agua, calles, muchas mejores condiciones de las que tiene, pero al final del camino, cuando arrancan esos 5 años, se olvidan tanto de la visita, bueno, ahora nuevamente comienzan a visitar. ¿Qué tan difícil es, tal vez voy a decirlo así, tocar la puerta de alguien, hacer que se abra esa audiencia para escuchar propuestas, cuando está tan marcado el tema de los políticos prometen pero no cumplen? En este caso particular, en su caso, no desde su partido, sino desde otro colectivo político, porque tal vez es algo diferente en su caso muy particular. Usted no va por el PRD, esto está a través de otro partido político. ¿Cuesta mucho? ¿Es diferente? ¿O al final sí le beneficia esto a Martín Torrijos? Mira, el PRD se desvirtuó. El PRD
expulsó al torrijismo y ahora persigue a los torrijistas. No tiene ningún sentido lo que está pasando dentro del PRD. Claro, el peso de la dirección del partido, no de lo que reflejan y sienten la membresía, es un peso muy negativo, porque efectivamente nos vinculan a todo lo malo que ha pasado, particularmente en este periodo, y no nos vinculan al futuro. Yo no estoy dentro de, lamentablemente, tuve que correr fuera del PRD, dada la realidad de que quienes hoy tienen el partido bajo su control deciden a su antojo. Está de más decirle en algunos casos cómo han podido burlar la democracia interna reservando posiciones solo para ellos y entre ellos. Entonces, está demostrado que esta dirección política del PRD no tiene un contenido torrijista, que para ellos el torrijismo es una foto del general Torrijos, y eso sí dificulta en ciertos casos, pero por otro lado también quienes se han sentido traicionados por esta dirección política ven una nueva oportunidad de participar y de retomar primero el país y después nos concentraremos a ver qué pasa con el partido. Pero efectivamente, muchos candidatos que participan en las primarias me hablan, me dicen, oye, esto está difícil, nosotros pasando este periodo nos vamos a acercar y creo que, bueno, habrá muchas sorpresas hacia el futuro. Usted se está llevando a muchos de la membresía del PRD, entonces lo que nos está diciendo, señor Torrijos. No es un tema llevando, es un tema de que... Que lo apoyan, pues, que lo acuerpan. Sí, me apoyan, pero la sociedad se siente así. La sociedad se siente defraudada y de alguna forma u otra espero y voy a hacer todo el esfuerzo de tratar de convencerlos de que efectivamente no estamos condenados a vivir bajo este régimen y bajo estas circunstancias donde la corrupción y los intereses económicos imperan en la política. Los malos intereses se han puesto de acuerdo para utilizar a los partidos políticos de la política para entonces desde el poder repartirse los contratos y eso es lo que en el fondo tiene que cambiar y eso no viene de ahora. Después que yo salí lo que imperó fue la cultura del billete, o sea, todo el mundo se compraba o se vendía. Pero esa no es lo que sienten los panameños queremos vivir con dignidad, no tener que vivir pegados a dádivas. ¿En el PRD actual prevalece la cultura del billete? Pero lo tienes duda, o sea, ahí te estás dando cuenta, vuelvo y repito, en algún momento se va a saber qué pasó con la descentralización. Los que hoy se creen invisibles se van a dar cuenta de cuando se acabe el gobierno o antes de eso todo el mundo vamos a saber qué hicieron, porque en la administración pública no hay secretos, por más que tú trates de ocultar y no entregar información, la gente sabe perfectamente bien o sea, la descentralización se está utilizando para repartir ese billete. Parte de la repartición y tratar de burlar voluntades va a través de los fondos que el gobierno está transfiriendo a personas en un momento dado que están en campaña política. Lo que usted está diciendo esta mañana es lo mismo que dice el señor Rómulo Rux. Sí. Bueno, y lo dice Cristiano Adames, o sea, esto no tiene que ver, no es exclusivo de un partido, es el tema de cómo se ha venido desvirtuando la política, donde el dinero es lo que cuenta, pero no solo tiene que ver con el gobierno, el dinero de personas en particular, de empresarios que creen que tienen derecho a comprar un puesto y que eso le da derecho a pasar a la asamblea. Y no solo son los que están en el sistema público, no solo son los que públicamente se ven, los que ocultaban de forma oculta, tras la oscuridad, llegan y comienzan a ver cómo influyen a la Asamblea para que les hagan ley. Nadie habla de ellos, pero sí logran sus propósitos. Entonces hay esta deformación que hemos tenido de la democracia, esta deformación donde los señalamientos solo son a los políticos, hay un problema de la fibra moral de nuestra sociedad, que implica a empresarios, que implica al gobierno, que implica a partidos políticos, pero que de alguna forma tenemos todos que hacer un examen de conciencia, porque no es solamente el hecho de señalar en particular, que sí los hay, y estoy dispuesto a hacerlo, lo he hecho, hablo de la corrupción sin ningún temor de cómo enfrentarla, pero realmente en el fondo tenemos que volver a recuperar la decencia, a recuperar la democracia, que es parte del reto fundamental. Por eso la encuesta hablaba de corrupción política y empresarial. Total. Pero hay otro tema. Ya dentro del PRD hay algunas voces que quieren expulsarlo del partido. ¿Qué piensa usted? Es que hablaba de persecución a torrijistas. Entonces apareció el señor Chachi de Gracia y dijo, no, yo voy a presentar un recurso para solicitar la expulsión del señor Martín Torrijos del PRD. Mira, triste, pero lo que te decía, el PRD expulsó al torrijismo.
ahora quieren expulsar a los torrijistas. Y eso no tiene ningún sentido si todos sabemos lo que ellos representan y todos sabemos que no están a la altura de lo que siente el país y lo que siente la propia membresía del partido. Usted, de llegar al poder, investigaría a todas esas personas, porque ha dicho elementos importantes y obviamente que pues sacuden al país y que en nada le benefician. ¿Investigaría todo esto, Martín Torrijos? Yo no llegué para ocultar cualquier ilegalidad que se haya dado. Yo creo que también en la época que los presidentes eran los que se dedicaban a impartir justicia o a influenciar la justicia, tiene que acabar si queremos tener una democracia que funcione. Lo que sí me encargaría es que tengamos personas que trabajen dentro del sistema judicial que no tengan miedo de ver nada de lo que esté pasando o lo que haya pasado. Yo creo que tenemos que garantizar que exista un sistema judicial y personas que estén en el sistema judicial que no dependan de la política para cumplir con su deber, porque eso también ha destruido la credibilidad del país. La falta de justicia también afecta las inversiones que no llegan, la falta de justicia. La justicia para algunos, para los que menos tienen y para los que no tienen, es una, y para los que les sobran, que pueden pagar muchos abogados y salir en televisión, es distinta. Entonces, ese sistema de justicia tiene que funcionar, pero los presidentes no son los que se dedican a perseguir los delitos. Esa fue otra época, los presidentes que influenciaban al Ministerio Público para mirar cómo se hacía, los presidentes que llevaban a sus amigos, a sus abogados a la Corte Suprema de Justicia para que su voluntad se traduciera no solo en política, sino también en negocio, espero que haya quedado atrás. Fueron otras épocas esas, y yo espero que el país tenga la capacidad de superarla y que poner personas probas para que puedan ejercer una justicia imparcial de verdad.